Hoy Dios nos va a hablar de que una de las funciones principales del Espíritu Santo es convencer a la gente de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Siempre me había llamado la atención este pequeño versículo, este pequeño pasaje que vamos a leer ahora, porque el Espíritu Santo está para convencernos de pecado. Eso la mayoría lo entiende, y entiende una parte, déjame decirlo, ahorita lo va a ver. Pero de justicia y juicio, y como que no he escuchado muchas prédicas de esto, así que hoy usted va a recibir una prédica de algo que el Señor nos ha revelado, de qué significa que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a la Biblia. Juan 16:7 dice así: pero yo os digo la verdad, está hablando Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Jesús está diciendo que una de las labores más importantes del Espíritu Santo es convencer a la gente de sus errores. Voy a hablar en primera persona. Convencernos. Convencerme, convencerte de nuestros errores y pecados, de nuestra falta de justicia y de nuestro lugar en el juicio eterno. Eso equivale a la vida espiritual de una persona cuando nace, con el tema del pecado; cómo vive, con el tema de la justicia; y cómo muere o cómo va a vivir eternamente, con el tema del juicio. ¿Me está siguiendo? Eso es bien interesante. Y Jesús explica en los versos 9, 10 y 11 a qué se refiere cada uno de ellos. ¿Sale? Así que vamos a entender eso nosotros, que el Señor nos quiere enseñar, convencer de nuestros errores, de nuestra falta de justicia y de nuestro lugar en el juicio eterno. ¿Sale? De aquí que el mensaje de hoy lleva por título: Convencidos por el Espíritu Santo. De pecado, de justicia y de juicio. Vamos a analizar los tres. Vamos a empezar. ¿Qué significa convencidos de pecado? Jesús dice que a eso viene el Espíritu Santo y explica en el verso 9, de pecado, dice, por cuanto no creen en mí. Aquí Jesús está hablando que el Espíritu Santo lo primero que va a hacer es convencer a la gente, a los que están cometiendo el pecado más grave de todos, más terrible, más doloroso, que es no creer en Jesús. ¿Y por qué es el pecado más grande y más difícil y más doloroso? Por lo que dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Lo que está diciendo acá es que quien no crea en Jesús, quien rehúse creer en Jesús, le corresponde al final del juicio el infierno. Punto. Así de claro, así de fuerte es. Entonces, si algo hemos entendido nosotros, es que tenemos que salir a platicarle a la gente, a asegurarnos que la gente, sea católica, evangélica, agnóstica o nada, atea o lo que sea, que sean tus conocidos, que sean tus afectos y aún gente no conocida, que le puedas compartir de si está seguro dónde va a terminar al final de los tiempos, cuando le toque morir. Y tengas la oportunidad de explicarle y, claro, entender algo muy claro. Explicarle el Evangelio, hablarle de Cristo, ¿para qué? Para esperar que el Espíritu Santo sea el que lo convenza de su pecado. ¿Me sigue? Si algo tenemos que entender es eso. A veces hablamos con la gente, pero estamos esperando que nuestros conocimientos, nuestra sabiduría, nuestra unción haga algún efecto en la gente. Y no es así. Lo que tenemos que esperar es lo que dice la palabra. Yo lo platico y entonces que el Espíritu Santo
los convenza de pecado. Yo te platico, yo te cuento lo que yo sé, yo te cuento lo que he discernido, yo te cuento lo que el Espíritu Santo me ha dicho, me ha hecho entender qué es la salvación, qué es creer en Cristo. Y por dentro estar orando para que el Espíritu Santo lo convenza. El Espíritu Santo convéncelo. Si no lo convence, ¿quién no lo convenció? Él, no tú. De hecho, así funciona la iglesia, así debe funcionar la iglesia. Y así comenzó funcionando desde la primera iglesia, cuando descendió el Espíritu Santo en el Pentecostés. Vamos a ver a la Trinidad trabajando junta maravillosamente, como siempre, pero también dándonos a nosotros el privilegio de trabajar con ellos. Por eso en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 46, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, ya eran 3,120 personas en la iglesia, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, o sea, haciendo la Santa Cena, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, bendiciendo al pueblo, siendo buena gente con el pueblo, ayudando al pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Mire qué maravilloso. El Hijo hace el sacrificio. El Espíritu Santo los convence. Dios Padre los añade a la iglesia. Los tres trabajando juntos. Pero en medio de Jesús y el Espíritu Santo, nosotros les platicamos a ellos del sacrificio. Por eso dice que iban al templo, platicaban en el templo, los traían a la casa, ahí hacían la Santa Cena y aprovechaban la Santa Cena para explicar el sacrificio de Cristo, la sangre, el cuerpo, lo que significó. Entonces, qué maravilloso que la Trinidad trabaja, pero nos deja trabajar con ellos. A nosotros nos toca hablar a la gente del sacrificio de Cristo, del sacrificio de amor, de justicia, de gracia, de favor, de misericordia, de amor incondicional, de amor eterno, etc. Y esperar que el Espíritu Santo sea quien nos convenza y esperar que el Padre los añada a la iglesia. Amén. Así que hagamos eso, ¿vale? Lucas 5:32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El único que es capaz de provocar en la gente un arrepentimiento genuino es el Espíritu Santo. Nadie, ningún pastor, y me van a disculpar muchos que veo que hacen eso o que piensan eso, ningún pastor, ningún predicador puede decir que esa persona que está haciendo una confesión no está siendo convencida por el Espíritu Santo. Si llora o no llora, si hace una confesión y ya con eso, o no, tiene que pasar por escuela de discípulos, tiene que pasar 4 o 5 años para poderse bautizar, a ver si la cumbre de la iglesia, el board de la iglesia, el presbiterio de la iglesia o el consejo de ancianos de la iglesia dice que ya sí ya se arrepintió. Eso, perdónenme, no le corresponde al hombre. Le corresponde al Espíritu Santo. Lo que nos toca a nosotros es predicarle a la gente y que sea el Espíritu Santo quien lo convenza y le dé un espíritu de arrepentimiento genuino que haga que quiera dejar su vida sin Cristo y comience a creer en Cristo. Ahora, déjeme hablarle del sentido ampliado de creer en Cristo. Muchos de nosotros ya creíamos en Cristo, lo conocimos desde niños, fuimos bautizados, después la primera comunión o la presentación y luego la primera comunión y fuimos a escuelas donde hablar de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo era lo normal. En la casa se hablaba un poco de eso, íbamos a misa, eso es lo más común en la mayoría. Entonces conocemos a Cristo, pero no lo conocíamos del todo, ¿sale? No sabíamos todo lo que el Señor había hecho por nosotros hasta que en un momento maduro, de jóvenes algunos o de menos jóvenes otros, reciben la palabra, la predicación, el Señor abre los ojos y comenzamos a creer en Cristo. Amén. Y entonces hacemos ahí, voy a hablar por mí, a mis 38 años, una confesión de arrepentimiento. Y mi arrepentimiento fue: perdóname, Señor, por todos mis pecados que he cometido. ¿Ok? Y
por no haberte tomado en cuenta en mi vida. Porque eso es lo que pasa. La gente conoce a un Jesús de domingos, de iglesia, sea cristiana, evangélica o católica o lo que sea, pero durante la semana no está Cristo en su casa. Entonces mi arrepentimiento fue: perdóname, Señor, mis pecados, gracias por perdonar mis pecados, pero también por no haberte tomado en cuenta. Y a partir de ahí comencé a caminar con otro entendimiento, ¿verdad? Ya en Cristo Jesús. Ahí dejamos la iglesia tradicional romana y nos hicimos cristianos evangélicos. Pero déjame decirte algo, aún el cristiano evangélico, y algunos no van a querer escuchar esto, pero lo siento, así es, aún el cristiano evangélico no alcanza a ver toda la obra de Jesús. Es más, la mayoría sigue predicando una obra de Jesús incompleta. ¿Y por qué digo eso? Porque le hacen creer a la gente que necesita hacer obras buenas para completar la obra de Cristo. Porque le dicen que si no hace obras buenas va a perder la salvación. Porque le dicen que sí, Jesús ya perdonó tus pecados pasados, pero los nuevos ya no. Te tienes que volver a arrepentir. Y eso no es así. Eso no es así. La palabra es muy clara cuando dice que Jesús perdonó todos tus pecados. Los pasados, antes de arrepentirte y llegar al Señor, los presentes que has cometido ese día de tu aceptación a Jesús, y los futuros. Jesús ya conoce cuáles son los pecados que tú cometiste o vas a cometer en el futuro, y todos te los perdonó en la cruz. Eso es lo que dice la Escritura, ¿ok? Entonces, pero el hombre ve borrosa esa parte. Sí creo en Jesús, sí Él es el dador de vida, sí Él es mi Salvador, pero yo tengo que mantener y cuidar mi salvación. Y eso tiene algo de verdad, pero no así como se presenta. Déjeme darle un ejemplo. Mire lo que dice Marcos 8:22. Vamos a hablar de la vista borrosa. Cuando yo estaba haciendo el mensaje, me llevó clarito este mensaje, este momento a hablar de que la gente no conoce a Jesús antes. Pero aunque ya lo aceptó como Señor y Salvador, sigue sin conocerlo completo. Por eso mezclan la gracia con la ley, porque no lo conocen completo. Y me trajo a memoria esta sanidad que hizo Jesús con este ciego. Marcos 8, verso 22. Quédese por favor en la memoria que estamos hablando Marcos 8, 22, porque luego vamos a entender el contexto del 16 al 21, del 14 al 21, ¿sale? Pero aquí estamos en el 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. El cuate no veía nada y de repente le abre los ojos y ve como unos árboles. No alcanza a distinguir la silueta de una persona, si es hombre, si es mujer, si es un niño. Son como troncos, ¿verdad? Así con una silueta rígida. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. A mí siempre, desde que conocí este pasaje, yo decía, bueno, aquí debe haber algo. Porque a Jesús no me diga que le falló el poder. No me diga que tuvo que meter segunda y tercera para poder hacer ese milagro. No me diga que esa enfermedad de ese ciego, que no decía que era ciego de nacimiento, pero era ciego, Jesús le falló el power. El Espíritu Santo no tuvo todo el punch. Claro que no. Alguna intención tuvo que tener Jesús. Yo lo sabía. No lo había estudiado. Nunca lo había escuchado. Nunca lo he escuchado. Lo que le voy a decir es una revelación que me dio el Señor por este versículo. Porque hay gente que ve borroso. ¿Sale? Entonces, ¿por qué Jesús a este ciego no lo sanó de una como a todos los demás? Aún al ciego de nacimiento lo sanó de una. A todos los sanó de una. En ningún lado de la Biblia se ve una sanidad en dos pasos. Más allá de cuando les dice a los leprosos, vayan al sacerdote, y en el camino se sanaron. Pero no tuvo que decir dos veces, sean sanos. Aquí sí. Aquí lo tocó una vez, le puso, dice que escupió en sus ojos. Se lo había puesto en la mano y se lo escupió, o le escupió directamente a los ojos. Le puso la mano encima y le dijo, ¿ves? Y dijo, sí veo.
pero borroso. ¿Otra vez? Ahora ya veo claramente. Ese doble toque tiene un propósito. Hoy lo vamos a revelar, ¿sale? A descubrir. Entonces, me fui al contexto. Y vamos entonces al versículo 14. Este es el 22, ¿se acuerda que le dije? Marcos 8, pero al 14. Antes de esto, ¿qué pasó? Ellos vienen saliendo de haber alimentado a 4,000 personas que estaban oyendo el sermón. Ya habían alimentado antes a 5,000, se acordará. Pero después alimentaron a 4,000. Y se fueron a la barca y se les olvidaron las cestas de pan que sobró y trajeron solamente un solo panecito. Alguien traía un pan y la discusión viene por ese pan, ¿sale? Verso 14 dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Lo primero que le dice es, hablando de pan, ellos están enfocados en el pan. Y Jesús toma la parábola del pan y dice, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Cuál es la levadura de los fariseos? Vaya pensando usted. Imagínese que usted hubiera sido discípulo de Jesús y oye eso. ¿Qué entendería? Dice, y de la levadura de Herodes también. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. O sea, nos está diciendo que nos guardemos de la levadura de los fariseos porque se nos olvidó el pan. Y entonces Jesús les dice, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? Casi le pongo yo la emoción de Jesús, casi la puedo sentir, ¿verdad? ¿Qué discutís? ¿Que por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? O sea, ¿no entienden, no comprenden? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? Oiga, después de ese comentario de Jesús inquisitorio, déjeme decirlo así un poco, ¿va? Ya me imagino los rostros de todos los discípulos así, ojos grandes como pone usted cuando no sabe una respuesta en un examen o cuando lo están regañando, ¿va? Pálido así. ¿Qué estamos haciendo? Y entonces les dice, dice, y no recordáis, verso 19, dice, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo? ¿Aún no entendéis? Y después de eso, ya me imagino, después de explicar eso, es el verso 21, ¿no entendéis? Y dicen ellos, no entendemos. O sea, digo, no lo dicen, pero sus caras lo dice todo. Y en ese momento aparece el verso 22 y dice que vino luego a Betsaida. Entonces, ya no les explicó más porque les gustaba a Jesús dejarlos a que pensaran un poco, como a ustedes, ¿verdad? Los estoy dejando un poquito que piensen. ¿Qué es la levadura de los fariseos? ¿Qué significa alimentar a 4,000 y 5,000? ¿Qué significa 12 cestas de pan sobrantes, 7 cestas de pan sobrantes, que además hayan llevado un panecito a la barca? ¿Qué significa? Siga pensando. Y entonces Jesús ve un ciego y aprovecha, porque está aprovechando. No le falló el poder. Está aprovechando para enseñarles algo a ellos y a nosotros. Entonces, sana al ciego, ve borroso, le vuelve a poner las manos y ya ve claramente. Y eso es para enseñarle a sus discípulos que ellos también están viendo borroso. Ellos también están viendo borroso. Pero llegará el día en que Jesús los toque por segunda vez y vean claramente. Usted se acordará, los discípulos, todos, Judas, Juan, todos veían borroso a Jesús. Creyeron que era el Hijo de Dios, creyeron que era el Mesías que venía a rescatar al mundo, ¿verdad? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero esperaban que eso se manifestara con un golpe de estado a los romanos, con una guerra interracial, ¿verdad?, entre judíos y romanos, donde le quitaran a los romanos el poder y obviamente el pueblo de Israel dejara de tener el yugo encima del pescuezo, el yugo romano. Eso lo estaban esperando y lo esperaron aún después de que Jesús murió, resucitó e iba a ascender a los cielos. Estaba
creo que era en una playa, ¿verdad? Para ascender a los cielos. Y todavía le preguntan los discípulos, Hechos 1:6, ¿cuándo será restaurado el reino de Israel? Y Jesús les dijo, eso no les corresponde a vosotros, pero seréis investidos de poder desde lo alto cuando venga. O sea, yo vine a instalar un reino espiritual. Eso no lo vieron ellos. Veían borrosa la obra de Jesús. ¿Hasta cuándo vieron claramente? Hasta que descendió el Espíritu Santo. Cuando descendió el Espíritu Santo, Pedro entendió y comenzó a predicar de quién era el Cristo. Y entonces se les abrieron los ojos y pudieron caminar, y luego apareció Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia y asesino de cristianos, y a él le encargó el ministerio del Evangelio de la Gracia. Qué mejor ejemplo de gracia que darle eso no a alguien que trabajó con él, sino a alguien que no se lo merecía, el que menos se merecía predicar la gracia era Pablo. Pedro se lo hubiera merecido un poco más, Juan, Felipe, Bartolomé, etcétera, porque anduvieron con él 3 años. El que los persiguió, el que los atacó, el que los mandó a matar a muchos de los discípulos, fue a quien Jesús le encargó la obra de predicar el Evangelio de la Gracia. Y por eso el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, que después fue Pablo, al final escribe el 70% de las cartas del Nuevo Testamento. Amén. Entonces lo que les está queriendo decir es que ustedes están viendo borroso. ¿Sí? Punto. Ya verán cuando venga por segunda vez el toque. El primer toque fue de Jesús. El segundo toque en los discípulos fue el Espíritu Santo. ¿Me sigue? Entonces, hoy en día hay gente que ve borroso a Jesús. Ama a Jesús. Pero sigue creyendo que son sus obras lo que hace que Jesús les ame. Sigue creyendo que son sus obras la que lo hace un buen siervo. Servir en su iglesia es lo que cree que es lo que lo hace una buena persona. El hacer buenas obras y dejar de hacer las malas, la gente cree que eso es lo que le da una buena relación con Dios. Que si peca, entonces pierde la relación con Dios. Y hay gente que peca tanto que ya no quiere regresar con Dios porque está en una mala práctica y ya no va a la iglesia, ya no ora, ya no busca a Dios porque no quiere ser hipócrita, porque le enseñaron a que hacer lo bueno lo hace ver bien delante de Dios y hacer lo malo lo aleja. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese versículo se lo predican a la iglesia todo el tiempo. Entonces la gente dice, cuando peco, me destituye Dios. Cuando me arrepiento, me reinstituye Dios, me reconsidera Dios. Y eso no es así. Eso es ver borroso la obra de Cristo. Eso es verla a medias. ¿Me está siguiendo? Entonces, si algo tenemos que entender es que a veces puede ser que aún bajo la gracia de la gente que tenemos aquí en la iglesia, haya gente que todavía ve un poco borroso, no alcanza a entender todo lo que significa la gracia, la justicia, el favor inmerecido, los beneficios. No lo sé. Eso cada quien. Pero ¿cuál es mi paz? Yo le predico todas las semanas. Llevo para la gloria de Dios 4 años, 4 meses. Eso me da 48 más 4. Me da 52 meses. Por 4 semanas cada mes. Eso nos da como 210 semanas. He podido compartir con ustedes 210 mensajes de la gracia donde decidimos predicar solo a Jesús. Ya no nos predicamos nosotros, ya no predicamos para las emociones, ya no buscamos hacer que usted se sienta bien, lo que buscamos es predicar la cruz. Y eso, mi gran descanso es que es el Espíritu Santo el que lo convenció o lo convencerá de su pecado, de su justicia y de su juicio. Amén. Y eso fue lo que pasó con Emaús, con los discípulos del camino de Emaús. ¿Se acuerda? Que iban 2 caminando y Jesús se les paró ahí junto y que no lo reconocieran. Él hizo que no lo reconocieran. Iban platicando de ellos, que no entendían nada. Lucas 24:30 dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron, ¿qué? Abiertos los ojos. ¿Y qué pasó? Y le reconocieron. Ellos ya habían estado con Jesús, otra vez lo borroso y lo claro. Ellos habían estado con Jesús, eran discípulos, no eran de los 12, pero eran de los 120 que quedaron.
no sé cuántos años, a lo mejor 3, 2,5, 2, 1, 1,5, no sabemos. El ministerio de Jesús duró 3 años y medio. Entonces, ellos eran de los que recibieron a Jesús, pero les abrieron los ojos y le reconocieron y entonces dijeron y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Cuando Jesús te habla al corazón, te arde el corazón. Y cuando te abre las Escrituras y logras entender y ver cosas como la que acabamos de mostrar ahorita, te arde el corazón. Dices, qué belleza, Señor, qué padre, yo sabía que aquí había algo. Ahora, ¿qué es lo que había ahí? ¿Cuál es la? No lo voy a dejar así porque usted está diciendo y no entendí nada. La levadura de los fariseos. Tenían muchos errores. Eran bien malandros, hipócritas. Les gustaban los lugares principales, que los vieran y los apapacharan. Dice Jesús que iban a las casas de las viudas a hacer oraciones larguísimas para que les dieran de comer. O sea, iban a las 12 y se quedaban hasta las 2, 3 de la tarde y pues llegaba la hora de comer y ya se quedaban a comer. Cosas muy tremendas. Pero en un concepto, ser un fariseo, la levadura, para dejar como el sello, déjeme decir, característico de un fariseo es creer que sus obras lo relacionan con Dios. Eso fue lo que ellos creyeron. Ellos tenían la ley les decía lo que tenían que hacer. Obviamente, desde los patriarcas, ¿verdad?, que la pidieron, cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, bueno, Dios a través de Moisés pidieron la ley, dijeron, tú dinos todo lo que tenemos que hacer y lo haremos. Les dio 10 mandamientos, 10 cosas de hacer o de no hacer y además les dio otras 603 leyes. 613 leyes de hacer o de no hacer. Entonces el judío sabía hacer, qué tenía que hacer y qué no tenía que hacer. Pero los sacerdotes y los principales fueron tomando un lugar de posición de decir, nosotros sí cumplimos la ley. Nosotros sí hacemos todo lo que se tiene que hacer. Y entonces la levadura de los fariseos es creer en tus obras. ¿Me sigue? Porque Jesús vino a trasladarnos del pacto de las obras del pacto de las obras de la ley al pacto de la gracia, que es del pacto de su obra. Entonces luego les pone el ejemplo de los panes. 4,000, alimentado 4,000 y sobraron 12 cestas, 5,000, perdón, y sobraron 12 cestas de pan. Luego alimentó 4,000 y sobraron 7 cestas de pan. La pregunta es, ¿qué hicieron los discípulos para alimentar a toda esa gente con todo ese pan que inclusive sobró de más? ¿Qué hicieron los discípulos? Nada. Alguno de ellos agarró al muchachito que traía los panes y los peces y se lo dio a Jesús. Eso es todo lo que hicieron. Pero ellos ni eran su alimento, era del muchachito. ¿Qué hizo la gente para ser alimentada? Nada. Nada. Y usted dígame, ¿cómo se llama cuando usted recibe mucho sin hacer nada? Exacto. Gracia. Entonces lo que Jesús le está diciendo aquí con este ejemplo del ciego es que ustedes ven borroso como los fariseos, pero llegará el día en que vean claramente que ya no se trata de obras, sino se trata de mi gracia, de mi obra. ¿Puede ir un buen amén a eso? Maravilloso, ¿no cree? Entonces, en este mismo concepto de que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, déjeme ir a la parte específica de los pecados cotidianos. Uno es el pecado mayor de rehusarse a conocer a Cristo y de conocerlo. Usted y yo ya no estamos en ese pecado, ya lo conocemos. Pero sigue habiendo pecado, déjeme decirlo así, que acecha a la gente. Gálatas 5:19. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Usted, si la gente cree que sigue bajo la ley, le está dando poder a ese pecado.
Ahora, ese pecado puede tener dos vertientes. Ese pecado en gente que vive bajo la ley y en gente que vive bajo la gracia. Ese pecado bajo la ley tiene un poder y por eso le da mucha lata a la gente. La gente no puede ser restaurada porque sigue alimentando ese pecado en su carne con la ley. Esos pecados bajo la gracia, verdaderamente bajo la gracia, el poder se le ha quitado y algunos ya no los hacemos y otros se irán yendo poco a poco o se van yendo poco a poco porque dejan de tener poder. Pero algo muy importante es que la palabra dice que esos pecados ya no son tu Señor, ya no te dan órdenes, porque ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, ya no se enseñorearán de ti. Cuando tú entiendes eso, dejas de creer, ¿verdad?, que tú eres un pecador podrido que te sigue molestando el pecado y comienzas a creer que por la obra de Cristo eres un justo al que ese pecado ya no le molesta y poco a poco dejará de molestar. ¿Pero a qué voy? Que nadie te puede cambiar. Ni tú mismo puedes decidir cambiar esto. Ojo acá. Todos ustedes y yo sabemos de todos estos y otros más cuáles están en nosotros. ¿Cuáles otros más? Chisme, juicio, murmuración, queja, pleito, por poner un ejemplo. Y cosas semejantes. Cada uno sabe qué le afecta. No hay manera, ¿eh? Todos sabemos. A veces por temor, por debilidad, por situaciones no queremos decirlo o no queremos afrontarlo, no queremos confrontar ese pecado o esa situación, pero sabemos. Pero ¿quién es el único que te puede cambiar? El Espíritu Santo. Es el único que te puede dar convencerte de tu pecado y que tú digas, sí, Señor, yo soy eso, pero tú ya me libraste. ¿Por qué? Porque dice tu palabra que ahora soy justo, soy justificado. Ahorita vamos a ver eso. Amén. Amén. Vamos al segundo punto. Ese es el pecado, es convencidos del pecado. Así que predíquele a la gente y confía en que el Espíritu Santo los va a convencer de su error y de su pecado y el Señor los va a añadir a la iglesia, a los que sean salvos. ¿Sale? Dice la segunda parte, convencidos de su justicia o de justicia. Jesús explica y dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Jesús estaba diciendo que iba a morir. Estaba hablando de su muerte, su resurrección y su ascensión a los cielos. Y entonces les dice, el Espíritu Santo los va a convencer de justicia. ¿Cuál justicia? ¿La de nuestras obras? Claro que no. Porque dice Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. O sea, no hay manera. El que quiera vivir bajo sus obras, aún las muy buenas, servir en la iglesia, hasta predicar, pasar por los hermanos temprano, llevarlos, traerlos, ir 8 veces a la semana a la iglesia, perdóneme, son como trapos de inmundicia si te enfocas en esas obras. Vamos a ver de qué justicia habla Jesús. Romanos 4:23 y luego el capítulo 5, verso 1. Dice, y no solamente con respecto a él, se refiere a Abraham, se escribió que le fue contada su fe por justicia, dice otro versículo, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada nuestra fe por justicia. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra, dígalo conmigo, para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Espíritu Santo es el único que te puede convencer, que te ha convencido o te convencerá de que tu justicia no viene con tus obras, sino viene por la fe en la obra de justicia del Señor. Que por 3 horas tomó tu pecado y lo cargó, y Él se hizo pecador como tú y te entregó su justicia para que vivieras por siempre justo. ¿Por tus obras? No, por tu fe
en la obra de Él. Oh, eso es una maravilla. Igualmente que el Espíritu Santo es el que te hace revelar tu pecado y el que te dice que ya no eres más un pecador, que tu pecado ya está totalmente perdonado. El único que te puede convencer de eso es el Espíritu Santo. Convencerlos de pecado. Sí, para unos, para los que van llegando, para que se arrepientan y cambien. Y para otros, para saber que ya no tenemos pecado. Pero la palabra dice que hay que arrepentirse. A ver, la palabra no dice eso. La palabra dice en el original metanoia. Metanoia. Y metanoia significa cambio de manera de pensar. Claro que es muy diametral y muy evidente el cambio de manera de pensar antes de llegar a Cristo. Pero ya que llegas a Cristo, cada domingo nosotros aprendemos cosas que nos hacen cambiar nuestra manera de pensar. Cada vez mejor. Ahora estamos aprendiendo lo que significa que el Espíritu Santo nos convenza. Ya aprendí otra cosa, ya pienso cosas nuevas. Esa es metanoia. Entonces nosotros bajo la gracia nos arrepentimos todas las semanas, pero no de nuestros pecados, ellos están perdonados. Lo que hacemos realmente es mejorar nuestra manera de pensar, cambiar para bien, para lo correcto, nuestra manera de pensar. Amén. Y aquí es el Espíritu Santo el único que te puede convencer de justicia, de que su resurrección fue para tu justificación. ¿Ya? Él resucitó, tú lo aceptaste, todos tus pecados fueron justificados, ahora eres perfecto delante del Padre. Eres perfecto, ya no te valora el Padre por tus obras de carne. Esas ya fueron justificadas, dice la palabra también. Te valora por tu fe en la obra de justicia. Esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso dije, es la vida completa de una persona. Su pecado, convencerlo de pecado es para que vuelva a nacer de nuevo y cambie. De justicia para que viva como un justo y de juicio para que tenga la certeza de que cuando muera, ¿qué le va a pasar? ¿Me está siguiendo? Maravilloso, ¿no cree? Vayamos al tercero y último, convencidos de juicio. Dice Juan 16:11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Está hablando de la cruz. Voy a terminar. En la cruz, el diablo pensó que estaba venciendo a Cristo, a Jesús, pero no. Ahí en la cruz se estaba juzgando al mundo, al diablo. ¿Ok? Y estaba estableciendo en la cruz el campo de batalla más impresionante y más majestuoso de toda la historia de la humanidad. Porque estaba pasando ahí el juicio en la cruz. Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El diablo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesús está hablando, yo voy a ser levantado en una cruz. Con esa cruz voy a traer a todos y el diablo será echado fuera. En el Apocalipsis dice específicamente qué significa echado fuera. Apocalipsis 20:10. ¿Y qué le va a pasar a la gente que rehúse a Jesús? El diablo, dice, verso 15, verso 10, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado, fue echado fuera en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso le corresponde. Ese es el futuro del diablo. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, o sea, a Dios. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, junto con el diablo. ¡Wow! Vimos al inicio lo importante que es predicarle a la gente, a tus conocidos sobre todo, a tus afectos y a la gente de tu trabajo, hablarles de Cristo, solamente asegurarte que saben. Ya no digo que si van o no, practican o no, cuando menos que sepan qué va a pasar con el infierno y el cielo. Porque si ellos se rehúsan creer en Cristo y mueren,
su destino es no estar apuntados en el libro de la vida y por lo tanto ir al lago de fuego. Cuando tú le dices a Jesús, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador, no entiendo mucho, pero me arrepiento de no haberte tomado en cuenta, de haber pecado, y esto, ahí lo que pasa es que, como te platiqué hace un par de semanas, el sacerdote, el sumo sacerdote Jesús, tiene un pectoral donde tiene 12 piedras de las 12 tribus y en una de las piedras está tu nombre grabado. No se puede perder, grabado. ¿En qué momento? En el momento que tú haces una confesión con arrepentimiento genuino. ¿Quién sabe eso? El Espíritu Santo. Yo voy a creer en cada persona que haga la confesión que el Espíritu Santo lo va a convencer. Esa es mi fe. Si después no lo hizo, el Espíritu Santo no lo convenció, o la gente burló al Espíritu Santo porque solo lo hizo para aparentar, o lo que sea, eso es un asunto entre esa persona y el Espíritu Santo, no conmigo. Nosotros tenemos que predicarle a todos. Pero está diciendo eso, quien no aparezca apuntado en el libro de la vida, quien se rehúse a creer en Jesús, será lanzado al lago de fuego eterno, junto con el diablo, y dice que será atormentado por los siglos de los siglos. No, olvídese, no hay manera de sacarlos de ahí, no hay purgatorio, no hay oraciones que valgan. ¿Por qué? Porque en vida la persona tiene que aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador. ¿Me sigue? ¿Y qué hay para nosotros, pastor? ¿Qué hay para nosotros? ¿Qué hay para nosotros en el día del juicio? Los que ya hemos sido convencidos de pecado por el Espíritu Santo y hemos entendido que nuestro pecado ya está perdonado todo, que ya hemos sido convencidos de justicia porque ahora sabemos que somos justos. ¿Qué hay para nosotros en el día del juicio eterno? Primera de Juan 4:15, vamos, dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. O sea que si tú confiesas a Jesús, Dios está en ti y tú en Dios. Y nosotros, escuche bien esto despacito, y nosotros hemos conocido y creído. Conocido y creído. Y conocer habla de intimidad, acuérdense. Conocido y creído en nuestra fe el amor que Dios tiene para con nosotros. Esta es la base del entendimiento de por qué tú eres un hijo de Dios. Porque eres amado por Dios. Eres amado por Cristo. Antes, mucho antes de que tú voltees a ver a Jesús o al Padre o al Espíritu Santo y les quieras hablar de amor, lo primero es que entiendas, conozcas y creas que eres muy amado. La circunstancia, lo que esté pasando afuera, es eso, una circunstancia. Pero tú debes cada noche, cada mañana y en cada tiempo recordar cuán amado soy. Qué amado soy tuyo, Señor. Sí, tengo problema aquí, problema allá, problema acullá. Sí, eso es otra historia. Yo me siento muy amado. Yo me sé muy amado. Conozco y creo tu amor sobre de mí. ¿Me estás siguiendo? Esa es la base. Sigue diciendo acá, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. O sea, Dios es amor. Y luego termina diciendo el verso 17. En esto se ha que perfeccionado el amor en nosotros. Ojo acá. Tu amor no lo puedes dar perfecto. Eres imperfecto, igual que yo. Entonces, nosotros amamos a Dios porque nos amó primero. Sí, Él nos amó de manera perfecta, nosotros no. Tú no puedes amar de manera perfecta ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tus hijos siquiera. Nada puedes hacer de manera perfecta. En la carne. Que tú seas perfecto a los ojos de Dios es en el Espíritu. ¿Ok? Por tu fe. Pero dice aquí, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo logramos hacernos perfectos nosotros? Para que tengamos, ¿qué dice? Confianza en el día del juicio. Ya nos está mandando al juicio. Se va a perfeccionar el amor en nosotros, el amor de Cristo, el amor de Dios, se va a perfeccionar en nosotros. ¿Cómo se perfecciona el amor en nosotros para el día del juicio, para que estemos atentos al día del juicio? Dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¡Oh, maravilloso! Lo que está diciendo acá es que a ti, el día del juicio, tu nombre va a estar escrito en el libro de la vida y no se te va a juzgar por las obras que hayas hecho tú, sino por la obra que Jesús hizo y tú creíste en ella. Amén. En lugar de decir, a ver, pase David Mesa, a ver qué obras hizo, cuando haga eso,
y en lugar de ver las obras de David Mesa, van a ver que las obras de David Mesa son las mismas obras que Jesús hizo. Y van a decir, adelante, pase, usted está justificado, pase, amén, a disfrutar el cielo eterno, la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Jesús. Porque para el día del juicio, para que tengamos confianza, no te preocupes ya por el día del juicio, lo que está diciendo. No te preocupes por el día del juicio. Tú hoy eres como Jesús, por tu fe. Tú hoy eres como Jesús. ¡Wow! Y para eso, el único que te puede convencer de creer que a pesar de cómo eres en lo natural, en lo espiritual, que es lo importante, eres como Jesús y que así se te va a juzgar, tú puedes entonces estar tranquilo. El único que te puede convencer de eso se llama Espíritu Santo. Yo te predico, yo te comparto lo que a mí me dijo el Espíritu Santo, pero mi oración es, Espíritu Santo, tú eres el único que puede convencer a esta generación que están viendo este video o que lo van a ver, sean católicos, sean pentecostales, sean protestantes, sean evangélicos, lo que sea, que dejen de estar peleando por tener la razón y que puedan dejarse convencer con un corazón, no de fariseo, que la levadura de los fariseos ya no esté en ustedes y en quien ve este video, sino que su gracia, y para usted sea este día un segundo toque en sus ojos, para que usted pueda ver claramente a Jesús y la obra de amor, de justicia y gracia que Él pagó en la cruz. ¿Puede ir un buen amén? Aleluya. Así que podemos estar convencidos que hemos sido convencidos por el Espíritu Santo de nuestro pecado, que ya está perdonado. Por eso lo agradecemos, Señor, gracias por perdonar mi pecado cuando lo cometemos. Y nada que te dan ganas de pecar, al contrario. Gracias, Espíritu Santo, porque Él nos convence de justicia. ¿Qué significa? Que soy justo por fe, no por obras. Y que también nos convence de juicio. ¿Cuál juicio? El juicio que le toque a Jesús es el que nos va a tocar a nosotros. Y entonces tengo confianza en el día del juicio, porque además, como Él es, así soy yo en este mundo. Y es ahí donde puedes tomar esa oración que hemos dicho. Señor, si Jesús no está enfermo, yo tampoco. Si Jesús no tiene problema, yo tampoco. Si Jesús tiene la fortaleza para atravesar circunstancias, yo también. Aleluya. Alabe al Señor, por favor. No se canse de alabar al Señor. Es una maravilla más del Evangelio de su gracia, entender que el Señor nos ha dispuesto, ¿verdad? Nos ha dispuesto que el Espíritu Santo sea el que nos haya convencido de pecado, de justicia y de juicio. Ahora ya lo sabe. Cierre sus ojos. Gracias, Señor, te damos. Yo te pido, Espíritu Santo, que después de haber predicado, solo tú eres quien puede convencer a mis hermanos de lo que he predicado acá, de lo que tú me has dicho. Aunque yo lo haya dicho mal, aunque no me haya explicado bien, tú eres quien lleva el mensaje y tú los convences de su pecado. Si hay aquí personas que no te conocen todavía, que no conocen a Cristo, convéncelos de su pecado, hazlos que se arrepientan, hazlos que nos busquen, podemos ayudarlos a hacer la confesión de fe. También gracias, Señor, porque sé que eres tú el que los puede convencer de justicia, para que todo el que ve este video se sepa justo y cambie y abra los ojos, como ese ciego por segunda vez, para que deje de ver borroso a Jesús y su obra en la cruz, o como esos en Emaús que volvieron a abrir los ojos una segunda vez. Señor, y también estoy convencido, Padre del cielo, de que tú eres el único que los convence, Espíritu Santo, de juicio. Porque así como somos, así como Jesús es hoy, así somos nosotros en este mundo. Y por eso confiamos que el juicio nos va a llevar a aprobación total, porque las obras de Jesús son las nuestras. Pero podemos aprovechar eso en la tierra. Así como Jesús es, así soy yo en este mundo. Dígalo usted, así como Jesús es, así soy yo en este mundo. ¡Wow! Eso suena, para muchos va a sonar hereje, pero es una bendición cuando el Espíritu Santo te convence de que puedes decirlo con confianza. Si lo puedes confiar para el día del juicio, lo puedes confiar para hoy. Así como Jesús es, así soy yo en este mundo, en este tiempo, en este país, en esta situación económica, en esta situación
matrimonial, en esta situación familiar, en cualquier problema, como Jesús es hoy. Ni siquiera como fue, porque como hombre se angustió también, lloró, derramó sangre. No, como Él es hoy, con su cuerpo lleno de gloria y de poder, como Jesús es, así soy yo. Y eso es saber que tú estás unido a Jesús, Jesús es uno contigo. Entonces, como Jesús es, así somos nosotros. ¡Wow! Convencidos por el Espíritu Santo de pecado, que ya no hay, de justicia, que somos justos por fe, y de juicio, que tendremos un juicio palomeado. ¿Por qué? Porque nos van a juzgar con las obras de Jesús y no con las nuestras. ¡Aleluya! ¡Wow! Disfrute esta maravilla más del mensaje de la gracia. Qué bueno que estuvo acá, como siempre. Anhelamos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo haga su obra y sigamos predicándole a la gente, ayudemos a la gente. La gente necesita escuchar esto. ¿Sale? Dios me los bendiga a todos los que trabajan para hacer posible los servicios presenciales en cada ciudad. Estamos yendo una vez a Jalapa y 3 semanas aquí en Veracruz. Pero los de Jalapa se están reuniendo en casas como la Iglesia Primera a ver el mensaje, a platicar, a convivir, a comer, a hacer la Santa Cena. Vaya, los que son en Jalapa, vayan a las casas donde están reuniendo, y cuando vayamos para allá, ahí nos encontraremos. No puedo estar en 2 lugares a la vez. Y los que están acá en Veracruz, qué bendición es que usted pueda tener el mensaje doble, online, pero también presencial. ¿Sale? Hay cosas que doy en lo presencial que no me alcanza para darlas por acá, porque el Señor me da a veces más cosas ya estando en lo presencial. Pero eso es un lujo para los que van a la iglesia el domingo. ¿Sale? Dios me los bendiga. Nos vemos prontito. Esté pendiente, estamos haciendo cosas. Un poquito de tiempo y lo vamos a incluir. ¿Sale? Gracias. Bendiciones. La gracia y el favor de Dios está sobre de ustedes. Amén.